las competencias, digamos que los podemos clasificar en competencias de carácter más disciplinar, que tienen que ver pues, con las materias, aunque son instrumentales, porque no aprendemos las matemáticas por las matemáticas, sino que aprendemos matemáticas para resolver problemas de la vida, digamos, ¿no? Las interdisciplinares son aquellas que le ayudan a las diferentes disciplinas y, por tanto, el trabajar en equipo o el saber leer, ¿no? La lectura y comprensión le ayuda a las diferentes disciplinas, etcétera, ¿no? Serían las interdisciplinares. Y las metadisciplinares son aquellas que no tienen nada que ver con las disciplinas, sino que son totalmente transversales y nos ayudan también a resolver problemas de la vida, ¿no? Que podría ser como la investigación, ser críticos constructivos, la honestidad, ¿no? También, etcétera, ¿no? Valores, todo el tema de valores tiene que ver con competencias de carácter metadisciplinar. Entonces, estas competencias requieren, como ya decíamos, de un trabajo colectivo del profesorado. Es muy importante y de metodologías que sean abiertas. Abiertas significa que los alumnos estén dando información constantemente a los docentes para saber cómo están avanzando en su proceso de aprendizaje. Entonces, la única manera de hacer eso es que los alumnos puedan, en estos métodos abiertos, puedan hacer algo, puedan hablar, puedan discutir entre ellos, puedan investigar, puedan colaborar, porque cada vez que ellos hacen algo nos dan información, podemos observar y nos dan información sobre hasta qué grado están desarrollando la competencia, ¿no? Por tanto, ¿eso qué implica? Implica metodologías también activas, donde el alumno tenga que hacer cosas, digamos, ¿no? Y por tanto, metodologías también donde planteemos situaciones problemáticas cercanas a su realidad que les permitan motivarse hacia ella, pero también a intentar resolver ese problema, digamos, ¿no? Por tanto, aquí estamos hablando de métodos como el método de proyectos, investigación del medio, simulaciones, resolución de problemas, aprendizaje basado en resolución de problemas, métodos de este tipo que permitan a los alumnos incorporar esas competencias, digamos, relacionarse entre ellos, aprender entre iguales, ¿no? Y eso obviamente nos va a dar la información necesaria luego en la parte de evaluación. Un docente que hasta el momento su práctica habitual, aquello digamos que lleva en su mochila docente, que son sus herramientas didácticas, ¿no? Tienen que ver más con una enseñanza más magistral, instructiva, ¿no? Donde más o menos sus herramientas es comenzar un tema explicando, a partir de aquí hacer una serie de ejercicios y luego una evaluación, tendrá que dar un salto importante para poder evaluar por competencias, ¿no? Profesores que han incorporado ya en sus prácticas metodologías como las que estamos mencionando ahora, que son activas, que incorporan que los alumnos también se puedan poner de pie, puedan hablar, puedan participar, puedan moverse. Profesores que han incorporado ya en sus prácticas una organización compleja del aula, les costará menos, ¿no? Por tanto, un poco iría por ahí. O sea, lo que necesita el profesor es incorporar, es decir, también él necesita desarrollar competencias docentes para poder observar claramente cuál es ese desarrollo de competencia en cada uno de los alumnos, ¿no? Por tanto, necesitan ser buenos observadores de sus alumnos, necesitan ser buenos escuchas de sus alumnos. Y por tanto necesitan que ellos participen, que ellos se activen y para que entonces les dejemos ese campo donde nosotros podamos hacer la observación, digamos como una especie de observación, de una investigación etnográfica donde estamos trabajando con ellos, pero al mismo tiempo los estamos observando, ¿no? Y toda esa serie de competencias docentes las tienen que ir incorporando todos aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, sobre todo si queremos que sea esa enseñanza por competencias y ese aprendizaje para la vida, ¿no? Desde ya a principios del siglo XX, ya grandes pedagogos hablaban de dejar que la vida entrara a nuestras aulas, ¿no? Y lo que ha pasado es que los contenidos de carácter disciplinar a veces no han permitido que realmente la vida entre a las aulas, ¿no? Porque al final acabábamos enseñando contenidos que aparecían en libros de texto y que eran como muy académicos y muchas veces alejados de la realidad que están viviendo nuestros alumnos, ¿no? Por tanto, poca funcionalidad, poca significatividad tenían para ellos, poco significado, ¿no? Y al final lo que hacían pues, era memorizar ese contenidos porque me lo pide el profesor, porque tengo que pasar la asignatura y luego pues ya se me olvidan y al final nos acabamos quedando con muy poco de lo que aprendimos en la escuela, ¿no? Entonces, el contexto es importantísimo porque es la vida. Y lo que tenemos que hacer es incorporar ese contexto en nuestras clases, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, cualquier problema, sea social, económico, cultural, incluso de la vida de la propia escuela, de la comunidad educativa, del propio grupo clase, de algún alumno,
como ejemplos que pudiéramos incorporar como contenidos en la clase. Sería lo ideal. El contexto es importantísimo. También un contexto complejo ayuda en la enseñanza por competencias. Si nosotros queremos tapar los problemas, cuando hay algún problema queremos esconderlo, no permitimos que la vida entre en las aulas. Si utilizamos los problemas como ejemplos de clase, si utilizamos los problemas para poder enseñar las competencias y que se vayan aprendiendo, estamos utilizando ese contexto como espacio educativo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y por tanto, incluso yo diría, si no existen problemas en tu clase, profesor, pues hay que crearlos. Hay que crear situaciones problemáticas. A veces, con algunos colegas hemos entrado a clase y decimos, bueno, aquí se quiere enseñar la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Como una competencia. Pero todos los alumnos tienen colores para iluminar y hojas, ¿no? Pues nunca van a aprender a ser solidarios, por más que les echemos el sermón, digamos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Quítale la mitad de los colores y que todos tengan que iluminar. Y entonces, en ese momento, cuando tengan esa situación problemática, cuando se tengan que prestar los colores, tengan que hacer turnos, tengan que ver de qué manera se organizan, en ese momento empezarán a aprender lo que es la solidaridad, ¿no? Entonces, hay que crear esas situaciones en las clases, en la comunidad educativa, en el propio espacio de la escuela, para que todo eso lo podamos ir incorporando a ese contexto complejo y problemático, nos ayude precisamente en la propia enseñanza de las competencias. De las competencias lo que podemos observar normalmente son los comportamientos, ¿no? Que es un poco la punta del iceberg porque podemos observar el proceso de desarrollo de una competencia, ¿no? Donde el alumno se desempeña ante una situación problemática y entonces él tiene que hacer todo ese proceso de analizar la situación, escoger el esquema de actuación adecuado, aplicarlo de manera estratégica, ¿no? Y por tanto nosotros lo que podemos observar es ese proceso de desarrollo de la competencia en una situación concreta y por tanto, ¿qué necesitamos? Muchas situaciones donde podamos observar esto, ¿no? De hecho, a según qué niveles, no solamente es el profesor el que lo tendría que observar, sino los conjuntos de profesores, pero también los propios alumnos. Y aquí una herramienta interesante es el portafolio de evidencias, que es una forma en la que el propio alumno puede ir juntando evidencias de cómo él mismo va desarrollando esas competencias, ¿no? Esto puede ser interesante. Otro es el contrato didáctico, ¿no? Donde el profesor y alumno hacen una especie de acuerdo de aquello que él va a desarrollar, de aquellos problemas que él va a solucionar en función de una serie de contenidos que le estamos dando, tanto de carácter factual, conceptual, procedimental y actitudinal. Y entonces él los tiene que aplicar a unas situaciones problemáticas y entonces les ponemos grados, ¿no? Y cada uno le hacemos un acuerdo en función del grado de desarrollo de competencias que está desarrollando, ¿no? Pero entonces nosotros hacemos ese contrato, él actúa y el profesor tiene capacidad entonces de observar, ¿no? Si no organizamos socialmente el aula, es muy difícil observar competencias, porque entonces si le ponemos el mismo ejercicio a todos y cada uno lo tiene que hacer de manera individual, tendremos que ir pasando uno por uno y eso es difícil, ¿no? Calificar un montón de cuadernos también es difícil, ¿no? En cambio, si los organizamos en grupos, entonces en cada grupo nosotros podemos ir observando cómo se desempeñan, podemos ir haciendo anotaciones. El profesor tiene que tener una especie de bitácora e ir cada clase, en cada actividad, decir, me voy a fijar en 4 o 5 alumnos a los cuales voy a observar y voy a ver qué tal se desempeñan. En la siguiente actividad me fijo en los otros 5, en la siguiente actividad en otros 8, 10. Esos grupos nos pueden ayudar. Los propios grupos también pueden hacer evaluaciones entre ellos y también definir, ¿no? Y por tanto, a partir de toda esa observación que hacen entre ellos, que hace personalmente cada uno como autoevaluación y que hago yo como profesor y que hacen mis colegas, juntamos suficientes evidencias como para saber en qué proceso de desarrollo de las competencias están cada uno de los alumnos, ¿no? Eso es importantísimo, porque como ya decíamos, un profesor no los tiene el tiempo suficiente. Diríamos que la escuela tampoco los tiene el tiempo suficiente como para enseñar competencias, sobre todo las de carácter metadisciplinar, ¿no? Todas las que tienen que ver con los aspectos de ciudadanía, ¿no? Y otras cosas de valores, digamos, ¿no? Por tanto, el apoyo de los padres es imprescindible. De tal manera que tanto, digamos, la casa también se puede convertir en un espacio educativo, donde bien asesorados los padres de familia podrían realizar actividades que ayudaran en ese proceso de aprendizaje de las competencias. Sabemos que para aprender actitudes necesitamos tener ejemplos, para que entonces yo diga, yo quiero parecerme a, ¿no? O yo quiero seguir el ejemplo de, ¿no? O el mismo ejemplo que tengo en la escuela lo tengo en casa y entonces es coherente, ¿no? Entonces eso ya nos ayuda. Luego tenemos que involucrar las emociones a través de situaciones problemáticas. La casa es una fuente de situaciones problemáticas y por tanto podemos utilizar esto para ir generando un análisis, generando también una toma de posicionamiento de parte del propio alumno, ¿no? Y en casa pues del hijo o la hija.
que permita que vaya incorporando en su escala de valores esos comportamientos que queremos, ¿no? Si esto lo hacemos de manera coordinada entre la escuela y la casa, el alumno ya verá que eso es así, ¿no? Tendrá el ejemplo. 2, involucrar emociones, porque cada vez que hay una situación problemática de esto, aprovechan para que lo analicemos, que lo debatamos, entonces yo lo voy incorporando, ¿no? Al final, el alumno o la alumna va pasando de la heteronomía moral, lo hago porque me lo dicen, porque me lo piden, porque me obligan, a la autonomía moral, lo hago porque me lo creo, porque lo incorporo en mi escala de valores y por tanto me comporto en consecuencia, ¿no? Entonces, parte del éxito de la enseñanza de competencias metadisciplinares es poder